Hola, soy Víctor del Árbol. Bueno, para los que me conocéis, pues no hay mucho más que decir. Para los que no me conocéis, El hijo del padre es mi octava novela, creo recordar. Soy de Barcelona, me dedico a escribir sobre una serie yo diría, de fantasmas que pueblan mi universo personal, como son la memoria histórica, la identidad, las relaciones paterno-filiales, eh, la conflictividad que tenemos con nuestros recuerdos y con nuestro pasado, el dolor como sujeto de cambio, como parte fundamental de nuestra vida. Todo ese universo lo vais a encontrar, yo diría que de una manera excepcional, de una manera que ha emergido de una manera definitiva en esta novela, en el Hijo del Padre. Y por eso me gusta repetir y me gusta decir que El Hijo del Padre es una novela género Víctor del Árbol. Para los que ya me habéis leído anteriormente ya sabéis lo que significa. Y para los que no, pues creo que esta es una puerta de entrada fantástica para entrar en ese universo, en esas voces intimistas, en esa literatura que siempre pretende ir más allá de lo anecdótico, de la trama, de, en fin, de este tipo de literatura que a la que nos hemos acostumbrado todos un poco, donde pasan muchas cosas, pero que a veces nos deja el estómago un poquito vacío, ¿no? A mí me gusta pensar que mis novelas, y esta particularmente, son novelas que nos acompañan, que nos ayudan a reflexionar, a pensar sobre los grandes temas de la literatura universal, ¿eh? El amor, el odio, la venganza, el paso de la historia, todos esos temas homéricos que a mí me apasionan tanto porque me apasiona la literatura, porque amo la literatura y creo que eso se nota mucho en esta novela, El Hijo del Padre. ¿Qué es el Hijo del Padre? ¿O quién es el Hijo del Padre? Es una pregunta que yo me he hecho muy a menudo. Incluso me la he hecho mientras estaba escribiendo, me la he hecho mientras pensaba en las novelas precedentes que son una introducción a esta, como Un millón de gotas, como Por encima de la lluvia, como Antes de los años terribles, donde ya se habla de la infancia, del padre, de los conflictos familiares. He llegado a la conclusión de que el hijo del padre es, de alguna manera, un espejo donde se puede ver reflejada una generación, que es la mía, es una generación de migrantes, una generación que viene de la España rural, de Extremadura, de Andalucía, de los años 30, y que llega a la Barcelona de los años 40, años 50, la Barcelona de Porcioles, para construir esta nueva España moderna, industrial y etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con toda esa gente que llegó en masa, que vino con una maleta, con lo opuesto, que llegaban a la estación de Francia y de repente eran arrojados a esos barrios de aluvión? ¿Qué fue de sus vidas? ¿En qué se convirtieron cuando dejaron sus raíces del pueblo? Y sobre todo, ¿qué pasó con sus hijos? ¿No? En cierto sentido, Diego Martín, el protagonista de esta novela, o el personaje principal en todo caso de esta novela, que es el hijo del padre, lo que hace es ofrecernos todos sus recuerdos, ¿no? Los recuerdos de su padre, los recuerdos de su abuelo, y a través de sus recuerdos, a través de su memoria subjetiva, parcial, sesgada, pero a través de su memoria en todo caso, recorremos las vicisitudes de esta saga familiar desde finales del siglo XIX hasta el año 2010, que es cuando se sitúa la acción. Y en cierto sentido vemos también o acompañamos también a estos personajes en ese periplo histórico de lo que era España a finales del siglo XIX, de lo que era España durante la Guerra Civil, durante el hambre, la posguerra, durante la descolonización en los años 50 y cómo se llega a convertir en la España moderna pues de hoy en día, ¿no? Con todos sus defectos y sus virtudes. Y es muy curioso porque yo sentía mientras estaba escribiendo esta novela y cogía esos personajes y los ponía pues al abuelo Simón y al bisabuelo en la guerra civil y en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, al padre en el Sáhara Occidental, al hijo en esos barrios de aluvión de Barcelona
que crecieron con el trabajo de los inmigrantes. Mientras yo situaba a todos esos personajes allí, yo me iba preguntando en todo momento cómo la gran historia, cómo esos sucesos que han pasado en España a lo largo de tantos años, de estos 110 años, han condicionado nuestra vida. Han condicionado la vida de todas esas personas anónimas a las que la historia ha rechazado, ha utilizado, ha exprimido como un limón y ha arrojado a los márgenes de la historia. Son esos héroes sin épica, son esos héroes de la supervivencia, del dolor, de la miseria humana, de la miseria material, pero también de la miseria moral, que han crecido en un entorno violento, que han crecido en un entorno donde era imposible comunicar amor, donde era imposible comunicar ternura porque no se sabía cómo hacerlo, ¿no? Y un poco esa es la maldición de esta saga, ¿no? De estos Martín, que durante toda la novela, durante estos 110 años, se enfrentan a una familia que yo he llamado la familia patriota, que es la familia, digamos, del cortijo extremeño donde se criaron los ancestros, los antepasados del protagonista, ¿no? Un odio entre esas dos familias que crece y se alimenta no a partir de la ideología política, no porque unos sean de derechas y otros de izquierdas y la guerra civil los distancia, es algo que viene mucho antes, de mucho antes, que es una lucha por la supervivencia y la dignidad, ¿no? Es decir, la familia patriota es una familia que tiene el pueblo, porque se llama así el lugar donde pasa esta parte de la historia, el pueblo es, digamos, una comunidad acogotada, asustada, oprimida bajo el poder de estos patriotas, de estos señoritos que tienen el cortijo, que son los que deciden la vida y obra de todo el pueblo. A quién le dan trabajo, a quién no, a quién condenan a la miseria, a quién no, a quién tienen que votar cuando hay elecciones, a quién no. De alguna manera, los Martín son víctimas de estas humillaciones y de estas vejaciones continuas, hasta que uno de ellos, el tío abuelo Joaquín, decide rebelarse. Decide rebelarse por una cuestión de dignidad, decide rebelarse por una cuestión de rebeldía y decide rebelarse por lo que se rebelan los perros cuando los acorralas, ¿no? Porque no les queda más remedio que morder para escapar. De lo que pasa con este tío abuelo Joaquín, habrá consecuencias, habrá unas consecuencias que se van a arrastrar, que se van a arrastrar y que van a seguir de generación en generación hasta llegar al protagonista, hasta llegar a Diego Martín. Diego Martín es una persona que tiene, yo diría que conflictos eh, consigo mismo, con su propia identidad, con su pasado, con su padre, con su abuelo, con sus raíces, y que incluso siente ese enconamiento también con la familia patriota, pero ni siquiera es consciente de por qué, de dónde le viene ese odio, ¿no? ¿Por qué? Porque el odio como el afecto es una herencia, se transmite de generación en generación. Y la familia es el territorio donde germina todo lo que somos, los odios, los afectos, la manera de ver la vida, la manera de relacionarnos. Diego Martín viene de una familia de hombres muy duros, de una familia de hombres muy rudos, de hombres que están hechos para sobrevivir y que entienden la vida como una pelea, como un conflicto, yo contra todos, la familia contra todos. La familia es como un pacto de sangre, es como una fortaleza donde todo lo que pasa pasa de puertas para adentro. Todos los odios, todos los rencores, todas las enemistades son de puerta para adentro, pero de puerta para afuera son uno, son un armazón, una muralla infranqueable. Y de alguna manera eso les hace entender que el afecto, que las muestras de cariño, que las muestras de ternura son un signo de fragilidad, son un signo de debilidad, puesto que si tú tienes que crecer y prepararte para enfrentarte al mundo, para luchar contra el mundo, no te puedes permitir debilidades, no te puedes permitir afectos. Diego Martín crece en ese entorno, pero a partir de cierto momento, por algo que ocurre en la novela, eh, decide romper ese pacto de sangre, decide romper ese pacto de familiar, decide salir de esa familia, de su historia, de sus tradiciones, de sus raíces, de su cultura, para construirse a sí mismo, para construirse su propia mitología de héroe. Y se la llega a creer, se la llega a creer. Es el problema de la gente de mi generación,
que nos llegamos a creer de tanto luchar que nos hemos hecho a nosotros mismos sin pasado, que nos hemos hecho a nosotros mismos sin deberle nada a las tradiciones, la cultura y las raíces de nuestra familia. ¿Por qué? Porque es más cómodo, es más fácil creer que luchando contra lo que fuiste, de alguna manera alimentas lo que eres, ¿no? Para Diego Martín es fundamental pensar que su padre era un tío nefasto, que era un tío violento, que era un tío que tenía secretos, que tenía traumas, que tenía cosas terribles que esconder. ¿Por qué? Porque creyendo eso alimenta el odio hacia su padre. Y el odio hacia su padre es la estrategia en la que él ha basado su vida para convertirse en el hombre que hoy es. Diego Martín hoy en día es un hombre que todo el mundo pondría en el pedestal de lo que significa el ejemplo del ascensor social, del triunfo como hombre. Ha conseguido en la vida todo lo que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos no pudieron conseguir. Ser rico, tener reconocimiento, tener una cultura que va mucho más allá de lo que sus antepasados pudieron conocer. Está casado con una mujer increíble. Seguro que los que me habéis leído encontraréis cierto paralelismo entre Diego Martín y Gonzalo de Un millón de gotas, ¿no? Lo que pasa es que la cuestión es que Diego Martín ha conseguido todo lo que quiere, pero al llegar a la cima se ha dado cuenta de que es como ese personaje trágico, homérico, triste, que también describía Gabriel García Márquez, ¿no? Que es el patriarca que gobierna sobre las sombras y sobre las ruinas, ¿no? Aquel que llega a la cima pasando por encima de todos y que cuando llega arriba lo único que ve es desolación, soledad y tristeza. En ese momento es cuando él se da cuenta, por algo que también pasa en la novela, de que necesita recuperar sus raíces, de que necesita hacer ese viaje al pasado para entender por qué, a pesar de haber triunfado, por qué, a pesar de haber conseguido todo lo que un hombre podría desear, no es feliz. Al contrario, es profundamente infeliz. Cuando muere su padre, cuando muere su padre, Diego Martín recibe una herencia que es la Casa Grande. Es un símbolo en esta novela. La Casa Grande es donde el cortijo donde sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos trabajaron para los Martín. Por esas cosas que trae la vida, el padre del protagonista ha conseguido esa casa para él. Ha conseguido, digamos, darle la vuelta un poco a la historia. Y al morir, no le deja esa casa a ninguno de sus hermanos. No le deja esa casa a ninguno de los que se han quedado en el pueblo de su familia. No, se la deja a Diego Martín, que hace 20 años que no se habla con su padre. ¿Por qué? Es lo que se pregunta Diego Martín. ¿Por qué mi padre me ha dejado a mí la casa grande? ¿Es una venganza o qué sentido tiene? Bueno, pues el hecho de volver al pueblo, el hecho de volver a conectar con su pasado, con sus hermanos, le hace replantearse todas esas creencias que él tenía sobre su padre, sobre su infancia, sobre la identidad, sobre la patria, sobre el barrio, en las que él ha construido su mitología de hombre hecho a sí mismo. Y a medida que vamos avanzando en la novela, cada vez vamos, yo diría que cada vez vamos sintiendo más compasión por el personaje. Cada vez vamos sintiendo más pena, más ternura, más ganas de protegerlo. Porque nos damos cuenta de que Diego Martín, como le pasó a su padre, como le pasó a su abuelo, como le pasó a su bisabuelo, ha crecido por fuera, pero por dentro sigue siendo un niño asustado. Exactamente igual que todos sus antepasados. Y esa es la verdadera maldición de la familia Martín de la que se habla al principio de la novela. No el odio hacia los patriotas, no la incapacidad de triunfar en la vida, de sentirse satisfechos con lo que hacen, sino ese miedo que han sufrido, que han vivido desde niños, que los ha acogotado tanto, que los ha acobardado tanto, les ha hecho tanto daño que les ha impedido crecer por dentro. Y por eso se han convertido
en hombres tan rudos y por eso se ha convertido en hombres tan fuertes, porque por dentro siguen siendo niños asustados. Ya está.